muchos vienen acá sabiendo que tienen una enfermedad que de repente los lleve a la muerte. Y aún así están viniendo acá porque quieren tener la mayor cantidad de días posibles de vida. Pero son capaces de enfrentar sus miedos y venir a un espacio a hablar de su propia muerte y de los que aman. Y eso solo lo hace la gente valiente. Soy psicóloga y tanatóloga. Eso significa que me dedico a tener conversaciones difíciles sobre los cierres de ciclos de vida. Mira, la tanatología en realidad se entiende como estudios de la muerte y de final de vida. Pero yo creo que la vida, si bien tiene una gran muerte, tiene muchas pequeñas muertes. Y que en algunos momentos tenemos todos los recursos internos o autónomos para transitar esas pequeñas muertes y otras veces necesitamos un apoyo más para entenderlo, para ajustar, y eso qué significa, cómo adapto mi medio, mi entorno para hacerlo. Entonces muchas veces cuando uno le dan un diagnóstico de cáncer, de insuficiencia pulmonar, de lo que sea, necesito acompañamiento para ajustarme, o a veces es más cuando entiendo que la muerte tiene una cara mucho más cercana, que la enfermedad está avanzando un poquito más y que de repente necesito ir haciendo las paces con una vida que amo pero que me tengo que despedir. Somos una sociedad que teme un montón a la muerte, que es una pregunta que les incomoda un montón. Que la gente cuando oye que soy tanatóloga, que acompaño esto, piense que es solo para ese otro o para alguien muy viejito o para alguien con muchos años, y no se da cuenta que es una conversación que todos deberíamos tener con nosotros mismos. Entonces generalmente las caras son como de asombro, como de angustia, o qué fuerte o qué doloroso, y yo siempre digo es un trabajo precioso. Al final trabajo con la muerte, creo que porque mi papá se murió. A ver, yo creo que en realidad no, la muerte y yo hemos sido amigas siempre y de alguna manera íbamos a estar conectadas, con que si miro mi historia atrás. Pero mi papá se suicidó cuando yo tenía 16 años y después de un proceso de duelo largo y doloroso y seguramente súper traumático porque era adolescente, hija única en una sociedad conservadora, me di cuenta de varias cosas. La primera es, uno crece un montón cuando logra transitar esas experiencias de tanto dolor. Así que me parecía súper lindo poder acompañar gente a transitarlas. Pero por otro lado me di cuenta que la muerte también es una elección de vida y que en realidad lo único que yo hubiera podido hacer diferente acompañando o frente a la muerte de mi papá era poder tener la conversación y despedirme de él. Así que a eso me dedico, a tener esas conversaciones. Entonces claramente en todo esto he acompañado a un montón de gente y seguramente un montón de gente me ha marcado, pero pues mi papá es mi principal como maestro en esto. Yo siento que los centros médicos tienen un gran problema, y es que tienen una dualidad con la muerte muy grande, y es que piensan que como son centros médicos dedicados a curar y a tratar una enfermedad, no pueden también acompañar la muerte o el final de la enfermedad en realidad, o que hablar de eso es desanimar o en contra de los principios, y en ese orden de ideas no se abren estas conversaciones. Pues porque, ¿cómo? Si yo soy un centro de salud, voy a hablar de esto. Entonces yo también creo que es como el único lugar que yo conozco que además lo tiene tan instaurado, ¿no? Es decir, yo he acompañado y he hecho estos espacios en algunos centros de salud o centros de cuidado paliativo, pero son aislados. No es algo dentro de una programación, con una estructura como abierta y que la gente sepa que siempre va a poder ir ahí. Es un súper tabú. Te voy a contar una anécdota. Por mucho tiempo fui psicóloga de un centro de oncología. Y tuve en particular una paciente que ya estaba como en su quinta línea de tratamiento oncológico. Y quinta línea significa que probó línea 1 y no le funcionó, línea 2 y no le funcionó, línea 3 o no le funcionó, o le funcionó, recayó y volvió, ¿no? Y estaba en su quinta línea. Y yo sabía que no habían más líneas entonces le dije, oye, ¿qué pasa si esta no funciona? Tiene que funcionar. Ok, pero ¿qué pasa si no? No, pues que tiene que funcionar. Digo, ok, yo lo sé, pero que no, como tratando de... Y la historia corta es que ella puso una queja al área de calidad como un centro que acompaña la vida. La psicóloga me habla de la muerte. Meses después, ella falleció en una UCI. Sin cero preparación. Porque es un tabú. Porque nos cuentan
o nos han vendido el mito que los centros de salud o la salud o los médicos son para curar enfermedades, no para acompañar enfermedades. Acompañar significa la cura, pero también la paliación y también el final.